Entonces, les decía, vamos a ver, estamos, entonces, ¿cómo se comporta el concreto una vez? Entonces, que les decía que no es práctico quitar todo el aire atrapado, inclusive del mortero, hay que llegar hasta cierto punto. Ahora, existen equipos, diferentes tipos de vibrado, equipos para vibrado. Estamos, por ejemplo, los vibradores internos, que son los más comunes, ¿verdad? Lo que llaman vibrador de aguja. Entonces, el vibrador de aguja tiene esta parte de acá que se llama el cabezal, que es una parte de hierro, pero es hueca y adentro tiene un eje que funciona con una masa excéntrica. Entonces usted oye que suena, pero es el eje moviéndose con esa masa excéntrica. Eh, y esto de atrás que se llama la manguera flexible. Entonces, el cabezal del vibrador se sumerge en el concreto. Muy importante lo que dice acá, que el efecto enfriador del concreto hace, o más bien el concreto enfría el vibrador. Si usted pone un vibrador, lo prende en el aire, se va a calentar y se podría quemar. Entonces, el concreto hace un efecto enfriador en la masa excéntrica del vibrador. Los de manguera flexible son los más frecuentes. Eh, Importante que la gente no lo hace. Esta masa que está acá, o esta vaina de hierro que es hueca, tiene roles y tiene grasa. Entonces, la gente, mientras suene el vibrador, lo usa y no. El vibrador hay que cambiarle la grasa, hay que cambiar el rol y hay que darle cierto mantenimiento que realmente es muy barato, y nos permite darle más vida al equipo. Y es sencillo, eso tiene un rolcillo ahí adentro y una grasa especial, pero no es nada del otro mundo y le puede aumentar la vida al vibrador un montón. Eh, Hay vibradores de motor eléctrico también. No son, digamos, motor eléctrico en la punta, por ejemplo, no como estos, que el motor eléctrico está aquí atrás, está la manguera flexible y el cabezal. Hay motores eléctricos adentro de la masa. Eh, También existen vibradores que son neumáticos también. Por ejemplo, estos que ven aquí en la imagen. Los hidráulicos, también hay vibradores hidráulicos, las máquinas, por ejemplo, las compactadoras más bien las pavimentadoras de concreto usan este tipo de vibrador. Entonces, ustedes van a ver una pavimentadora de concreto con un montón de vibradores de estos. Este tipo de vibrado, cuando veo ese vibrador, me acuerdo de que nos tocó entregar el concreto en una hidroeléctrica allá en Bajo Rodríguez, en San Ramón, y ahí lo único que había era compresores de aire. Entonces, estaban haciendo elementos de presa y cosas de esas, y electricidad, y no, y cualquiera dice, ¿por qué no llevar un generador? Bueno, no era tan fácil. Entonces, había un compresor y el compresor generaba aire para los vibradores. Entonces, uno piensa que a veces en todo lado va a haber energía eléctrica. Bueno, tal vez no. Entonces, los vibradores neumáticos tienen esa particularidad de que, por ejemplo, si usted ocupa el vibrador para demoler alguna piedra o alguna cosa, también lo puede utilizar utiliza el compresor para una punta rompedora, puede utilizar el compresor para darle aire a un vibrador neumático. O vibradores hidráulicos, como les decía, los de las pavimentadoras. Entonces, la selección de un vibrador interno eh, es un requisito principal en la efectividad para compactar el concreto. La efectividad de los vibradores internos depende sobre todo del diámetro de la cabeza, de la frecuencia y de la amplitud. Muy importante este término, la amplitud. La amplitud del vibrador dependerá del momento excéntrico y del peso de la cabeza. El radio de influencia y por tanto el espaciamiento de las inserciones, que eso es muy importante. Cada cuánto inserto yo el vibrador. El espaciamiento de las inserciones
Depende no solo de las características del vibrador, sino también de la trabajabilidad de la mezcla y el grado de congestionamiento del acero. Eh, en cuanto a formas, existen formas especiales de la cabeza. Puede ser circular, puede ser así como cuadrada, puede tener algunos bordes biselados, puede ser así como estos, puede tener estas formas ahí, o puede ser como este vibrador que a mí me gusta siempre mencionarlo, porque este es el vibrador que llaman vibrador de botella. Cuando usted vaya a vibrar una losa de concreto, que aquí mucho, lo más frecuente son losas de entrepiso, si va a vibrar una losa de entrepiso, utiliza el vibrador de botella, porque el vibrador de botella se pone vertical. Usted nada hace con un vibrador de este tamaño, como en los otros, nada hace con un vibrador de este tamaño, poniéndolo vertical en la losa, porque lo que se va a llenar de concreto será el espesor de la losa, ¿verdad? Entonces no va a ser. Entonces, en esos casos, el vibrador de botella, que para mucha gente es un vibrador que no se conoce y que sí es especial para vibrar losas. Claro, alguien me va a decir, bueno, voy a tener un vibrador para la losa y otro para los muros y las vigas. Pues sí, así es, exactamente. En cuanto a la forma de la cabeza, no se ha visto, digamos, que hay una efectos sobre la eficacia. Ahí lo que busca uno es tener uno que no se enrede en el acero tanto, porque cuando se va a sacar la manguera flexible con todo el cabezal, se pega contra el acero y puede ser que saque la manguera sin el pedazo, sin el cabezal de acero. Entonces hay que tratar, sobre todo estos vibradores que tienen esta reducción acá, tienden a quedarse atrapados entre el acero y las amarras. Entonces, esta tabla que está muy pequeñita es la tabla que indica eh, el radio de acción de los vibradores. Entonces, ahora ahora que les muestre más cosas, van a ver lo importante del radio de acción del vibrador. Entonces, ¿cuáles son los vibradores más comunes? Los de 1 1/4, ni siquiera de 2 pulgadas, no son tan frecuentes. Hay vibradores de mampostería, que son vibradores más pequeñitos, ¿verdad? Pero el más común es como de 1 1/4 de diámetro, que es el que está en la segunda línea. Pero de esta tabla lo más importante es el radio de acción del vibrador, que será en este caso, de 150 a 130 milímetros. Y ahorita vamos a ver por qué eso es importante. Existen también, porque estábamos viendo vibradores internos, vibración interna. Existen vibradores de formaleta, son vibradores externos fijados al lado exterior de la formaleta o el molde. Hacen vibrar la formaleta, la que a su vez transmite las vibraciones del concreto. Los vibradores son autoenfriantes, no es como el otro que depende del enfriamiento que le da el concreto, en el caso de los vibradores de aguja. Las secciones con espesores de 60 centímetros y hasta 75 se vibran adecuadamente con este tipo de vibradores. Muros y colocaciones más profundas pueden ser necesario completar con alguna vibración interna. Lo importante de estos vibradores externos es que la formaleta tiene que estar, o sea, tiene que ser capaz de soportar los embates o los golpes que le da el vibrador de pared. Voy a decir algo, o sea, usted no le puede poner un vibrador de pared a un Simons, a no ser a un muro formaleteado con Simons, porque si no lo despedaza todo. Entonces, normalmente las formaletas que permiten el uso de vibradores de pared son formaletas de gran formato, como Doka, Peri, todo ese tipo de formaletas que no son de marcos tan delgaditos como el Simons, por ejemplo. Simons se vibraría con vibración interna, probablemente, y en algunos casos con mazo de hule. Existen también las mesas vibratorias, pero estas mesas son principalmente para prefabricado. Voy a pasar rápido. Están los vibradores superficiales, que esto es lo que le llaman, esto que tiene aquí le llaman la Magic, o un codal vibratorio. Este codal, si ven que tiene como una formilla ahí particular,
es porque el codal tiene el bombeo, se chorrean losas de pavimento, por ejemplo. Entonces ya el codal tiene el bombeo. Son reglas vibratorias o bien compactadores. La apariencia de la superficie del concreto es reflejo de la superficie. O sea, si usted tiene un proyecto donde tiene, como se acabó expuesto el concreto, la apariencia de la superficie es reflejo de la superficie de la formaleta. Siempre que se compruebe que la compactación ha sido llevada de forma adecuada. Porque si usted tiene una formaleta con la cara de contacto nueva y usted dice, "Hey, sí, hice todo lo posible y el concreto no quedó bien", bueno, tal vez es que no lo vibraste bien. Entonces, para eso está el ACI 347, para todo lo que es formaletas, que yo le decía inclusive a Carol que en algún momento podemos dar ese comité también. Cuando se trabaja en formaletas inclinadas, debe usarse una formaleta, lo que llaman temporales, una ventana que usted pueda quitar fácilmente para ver, antes obviamente que haya fraguado el concreto, para ver si todo está bien. Por ejemplo, si usted tiene una superficie inclinada, usted vacía el concreto, necesita ver que el concreto haya llegado. Entonces, ese tipo de cosas, como ventanas que se pueden hacer en la formaleta, son muy útiles, sobre todo en formaletas inclinadas. Muy importante, la formaleta debe ser hermética al mortero y hermética a la pasta cuando el acabado sea importante. Porque, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver unos efectos de pérdida de hermeticidad del encofrado. Deben estar firmemente fijas y calafateadas. Calafateadas es un término a veces medio extraño que se utiliza sobre todo para barcos, pero o en la materia naviera. Calafateada es que esté bien sellada para que por las juntas no se vaya el mortero o la pasta. La formaleta para vibrado externo debe soportar la presión lateral del concreto licuado. Normalmente son elementos muy anchos, muy masivos, entonces con mucho más razón, el concreto, una vez que uno lo vibra, la presión sobre la formaleta se aumenta, entonces tiene que soportar eso. Eh, las formaletas verticales deben colocarse sobre cojinetes de hule. Eso es muy importante, porque si usted llega y pone una formaleta en contacto con la losa y no le pone nada intermedio, usted puede que esté vibrando el concreto ya endurecido y entonces se pierde mucha energía de vibración. Ok, luego de seleccionar el equipo de vibrado adecuado, debe contar con operarios conscientes y bien entrenados. ¿Qué sucede? Hay empresas constructoras que tienen la cuadrilla de vibrado, son personas que van de un proyecto a otro porque son los que ya conocen muy bien cómo vibrar y cómo hacer que las superficies de concreto queden, por lo menos si es por efecto del vibrado, perfectas. Eh, el concreto, para efectos del vibrado interno, concreto se debe depositar en capas compatibles con el trabajo que se ejecute. Normalmente el que diseña la formaleta te dice cada cuánto, qué espesor de capa puede darse, porque obviamente eso impacta la presión. En grandes capas y secciones pesadas, la profundidad máxima de la capa debe ser máxima de 50 centímetros. El otro día hablaba con alguien y le decía que hay que usar un escantillón para poder llevar el espesor de capa lo más parejo posible. Eh, la profundidad debe ser casi igual al largo del cabezal del vibrador, porque si no, van a tener que hundirlo mucho en concreto. Eh, en columnas y muros, la profundidad de las capas generalmente no debe exceder los 50 centímetros. Las capas deben estar lo más niveladas posibles. O sea, si usted está chorreando un muro, usted trata de llevar el nivel del muro parejo para que no le quede un lugar más alto, otro más bajo. Para eso es el escantillón. Ahora, esto es muy importante. Si les dije el proceso de vibrado que es nivelación y sacar aire, y les dije que el, el espaciamiento de las inserciones es muy importante, este punto es también muy importante. El vibrador no se debe usar para mover el concreto. Los operarios les encanta porque tiran el vibrador como si estuvieran jalando un perro, y tiran como el vibrador y que caiga acostado en el concreto y que el concreto se acomode. No, las inserciones son verticales y usted no lo usa para mover el concreto. Usted vibra el concreto y el concreto se nivela.
No es que usa el vibrador como para jalar el concreto. Ahora, ¿cómo se hace eso? Ok, ¿cómo se usa, cómo se inserta? Ok, usted lo que hace es deposita el concreto en la formaleta eh, y con el uso de, ¿cómo hace para mantener el nivel? Ok, con escantillón y con una cosa que está ahí que se llama trompa de elefante. Trompa de elefante no es, digamos, o en la forma como lo dice Elephant Trunk, es una cosa que se usa y que el ACI le recomienda mucho para el colado de muros. Esa manguera flexible es una manguera muy delgadita, no va a ser problema en meterlo entre la formaleta. Se va a rayar, se va a rasgar toda, sí, pero por lo menos va a lograr que el concreto caiga parejo, que no se segregue. Ok, después de haber nivelado la superficie, el vibrador debe sistemáticamente insertarse verticalmente con un espaciamiento uniforme sobre todo el área de concreto colocado. Verticalmente, no acostado. Si va a echar una losa, no ponga el vibrador acostado. Use un vibrador de botella. Ahora bien, en la tablita aquella que les enseñé, esto es donde dice, ¿y cada cuánto las inserciones? Ok, las inserciones deben ser 1.5 veces el radio de influencia del vibrador. ¿Qué tamaño es la cabeza? Ahí van a saber cuál es el radio de influencia. Y entonces, con 1.5 veces el radio de influencia, usted ya sabe cómo deben ser las inserciones. En esta imagen que ven acá, usted ve que las inserciones tienen que traslaparse un poquito. Eso es lo adecuado. No es que se traslapen un montón, sino que se medio traslapen un poquito. En el caso de losas, ok, un vibrador de largo normal se debe inclinar hacia la vertical o un vibrador corto, que es el que les decía. Lo de inclinar hacia la vertical, o sea, porque por más que usted lo incline, lo que le va a profundizar, salvo que sea una losa de 20 y pico o 30 centímetros, pero cuando son losas así delgadas, lo mejor es que use el vibrador de botella. Se llaman vibrador de botella o vibrador de losas. Eh, Ambos deben conservarse unos centímetros del fondo de la losa, eh, por ejemplo. La vibración deberá ser suficiente para cerrar las orillas del fondo de las capas del concreto. Un método alterno es penetrar rápidamente hasta el fondo de la capa, al menos 15 centímetros dentro de la capa precedente. Entonces, ustedes han visto que cuando se moldean cilindros, hay que tener mucho cuidado porque la varilla no la puede meter hasta el fondo, apenas que toque la capa anterior. Aquí, digamos, es parecido. Usted toca la capa anterior en más o menos 15 centímetros y eso le garantiza que las capas queden debidamente, digamos, cosidas, no que le quede lo que llaman una línea de colado, que ahora vamos a ver unas imágenes. Ahora, ¿cuánto dura ese proceso de la inserción y la saca? De 5 a 15 segundos. Entonces, cuando usted ve a una persona vibrando que se duerme con el vibrador, ¿okay? Ya saben cuánto debe durar una inserción, de 5 a 15 segundos. No hay un medio adecuado, un medio totalmente seguro y rápido que ayude a determinar lo adecuado de una compactación de un concreto recién colado. Los principales indicadores, aunque suenen así, es medio raro el empotramiento del acero. Cuando usted, digamos, saca un núcleo, ojalá no tengan que sacarlo, ¿ah? Porque eso significa que puede hacer que haya un problema de resistencias. Si usted ve el acero debidamente abrazado por el concreto, eso significa que hubo una buena compactación. O si usted ve, por ejemplo, poca porosidad en la cara del concreto, si les toca cortar una parte del concreto y ven adentro poca porosidad. Eh, o por ejemplo, un signo importante de cuando, eso es en concreto endurecido, cuando está recién colado en concreto o tirado, cuando ya dejen de aparecer burbujas, es probablemente que ya terminó el proceso de compactación. Ya para el que han dado mucho en esto, también el tono del vibrador. Usted escucha el vibrador y ya suena diferente. En concreto, cuando ya está bien compactado, suena diferente. O cuando está bien vibrado, cuando ya no le salen más burbujas, él suena diferente. O que puede sonar también mal porque está malo el vibrador,
pero digamos que ya eso es aparte, ¿verdad? Partamos de que el vibrador está bueno. Ahora, hay casos, esto que no es la práctica más conveniente, cuando el vibrado, cuando no se puede llegar hasta el punto, usted puede vibrar el acero. Eh, no es lo más adecuado, pero se puede hacer con mucho cuidado porque también se puede dañar el vibrador. Hay un proceso que se utiliza sobre todo en algunas plantas de prefabricado que se llama revibrado. Usted llegó, eh, llenó los moldes de concreto, los vibró y le hace un revibrado a una media hora y eso trae beneficios en la resistencia en algunos procesos, no es una generalidad. Eh, Usted puede vibrar la formaleta, sin embargo, muchas veces eso nos lo dice el diseñador de la formaleta, cada cuánto debe hacerlo, y para eso son los vibradores de pared. Ahora, tal vez aquí lo más importante, ¿cuáles son las consecuencias de una vibración inadecuada? Los efectos más serios son hormigueros, huecos de aire atrapado, vetas de arena. Hormigueros es lo, digamos, muy corriente, como pueden ver en esas imágenes. Eh, la segregación indica que que la primera etapa de compactación no se completó, que era la nivelación y luego sacarle el aire. Entonces, si usted no niveló bien el concreto, pueda tener hormigueros. Eh, Puede ser el empleo de vibradores inadecuados o defectuosos, procedimientos incorrectos de vibrado. Las propiedades de mezcla, si es una mezcla muy rugosa, contribuyen a la formación de cavidades. Por ejemplo, cuando usted utiliza, por ejemplo, agregados que son muy extremos, la graduación, utiliza piedra y arena industrial y no utiliza un material intermedio, podría ser que tenga una mezcla muy rugosa que propicie más bien esas cavidades. Insuficiente pasta, que al final es un poco lo que le estoy diciendo, una cantidad inadecuada de arena, pero sobre todo de una arena que tenga ciertas partículas redondeadas, como una arena del río, por ejemplo. O, por ejemplo, una pobre granulometría de los agregados. Si usted tiene granulometría muy extrema, repito, pues podría ser que se le generen esas cavidades. O un espacio insuficiente entre el acero y refuerzo eh, es causa, o sea, si está muy congestionado el acero, también puede darse hormigueros. Esas cosas hay que prevenirlas previo. Aquí les puse una imagen de cómo repara uno un hueco. Digamos, si le quedó un hueco como este, ¿usted cómo lo hace? Lo hace más bien más grande, pero de manera que usted le hace una tapa y cola por acá y hace que el mismo hueco con este ribete aquí y este ribete arriba sostenga el mismo concreto. Y luego recorta aquí la rebaba una vez que ya haya endurecido. También usted puede tener exceso de huecos debido al aire atrapado. Cuando no se emplea el equipo, los procedimientos adecuados o cuando existen condiciones desfavorables, el contenido de aire será elevado y es probable que los huecos sean excesivos. Aquí, para reducir los huecos en la superficie, si usted tenía un X espaciamiento entre las inserciones, entonces lo que hace es eh, aumentar el tiempo entre cada una de ellas y reducir la distancia un poquito entre las inserciones para poder que se le desaparezcan esas porosidades o ese aire en la superficie del concreto, la cara del concreto. Vetas de arena pueden darse, vetas de arena son el resultado del sangrado intenso a lo largo de la formaleta. Si el concreto tiene una graduación un poco jodida, él va a sangrar mucho. Entonces, cuando sangra, viene y lava todos los finos y usted dice, ¿qué pasó aquí? Entonces es que el mismo sangrado lava esa superficie que tiene cemento y partículas finas de arena. Entonces usted ve vetas de arena. Me pasó una vez que hubo que cambiar el desmoldante porque estábamos en invierno. Entonces usted vino y pone desarma y vuelve a armar. Antes de volver a armar, usted pone el desmoldante, pero dejaba las piezas al sol. El desmoldante era base agua y con el sol se evaporaba. Entonces usted cuando ponía la formaleta prácticamente no tenía desmoldante. Y por otro lado, la mezcla
sangraba terriblemente. Entonces se hacían unas vetas de arena que parecían hormigueros, bueno, hormigueros no, parecían caminos de hormigas como en las tierras, pero en un muro. Entonces, ¿qué se hizo? O sea, se cambió el desmoldante y se le subió un poquito el revenimiento al concreto para que, o se ajustó un poco el concreto para que no sangrara tanto. Y las líneas de colado, que es lo que les decía, hay casos en que la inserción del vibrador no llegó en la capa anterior y le queda. Cualquiera dice, ah, no, eso es una junta fría. No, no era una junta fría, es una línea de colado. Que eso hay que hacer una diferencia. Una junta fría y una línea de colado tienen sus diferencias, pero hay que saber qué se debe. Por ejemplo, esto que ustedes ven aquí es una formaleta y lo que ven aquí son los ties y vean cómo quedó el hormiguero alrededor de los ties. Ven que aquí no hay hormiguero, aquí sí. Y eso es producto de que los ties no quedaron debidamente ajustados. Entonces el caldo se salió por el tie y por la marra. Y entonces le queda a usted el gran parchón ahí. Y como siempre es culpa del concreto. No, mentiras. Eh, En elementos estructurales se debe poner especial atención en el tamaño de los elementos, el acero y otras cosas, eh, porque las estructuras están diseñadas para cargas sísmicas. Entonces, aquí en nuestro país, que ya diseñamos para estructuras sismo resistentes, pues normalmente va a estar muy congestionado el acero, entonces resulta muy difícil por medios convencionales la compactación. Entonces, hay que acudir a concretos autocompactantes eh, para aumentar el rendimiento también de que el autocompactante se logra a través de aditivos químicos. También en elementos masivos, esto es una presa de Lice, que hace años, bueno, hace algunos años se terminó, y era una presa de concreto compactado con rodillo. Ustedes ven un tractor aquí y hay una compactadora por otro lado, y esto se usaba para colocar el concreto. Entonces, también eso es un tema de compactación. Proyecto PIRIS es ese. Pisos industriales, en el caso de, para compactar losas de hasta 15 centímetros, voy bien con el tiempo, hasta 15 centímetros de espesor se recomienda el vibrado superficial. Claro, hay que tener cuidado porque una maquinita como la Magic, que les puse en un ratico, eso vibra muy poquito, y si la losa es muy gruesa, hay que asistirse con vibradores de aguja. Sin duda en las orillas, pero para que la formaleta no quede llena de hormigueros. Pero en general también es un espesor grande de losa, mejor utilizar también vibración interna y no solo superficial. Lo que les decía de las pavimentadoras tienen aquí los vibradores hidráulicos y algunos son más inclinados, algunos menos inclinados. Más pavimentos, ahí se chorrean miles de metros cúbicos en un solo día. Claro, la consistencia de los concretos para esas pavimentadoras es 5 centímetros, 8 centímetros. Ya la pavimentadora, cuando le mete usted todos sus vibradores, el concreto se vuelve muy trabajable, a pesar de eso, de ese asentamiento. ¿Ok? En prefabricado, aquí podemos ver las pistas de prefabricado de algunas empresas. Lo que se utiliza son más mesas de vibrado, mesas vibratorias. Vibran la pieza y usted luego nada más la moviliza. Hay una vibración que digamos que aquí, concretos de baja densidad, para reducir el peso muerto, digamos aquí la aplicación no es tan común, entonces me lo voy a brincar por el tiempo. Concretos de alta densidad, esto digamos que con vamos a ver, con el tratamiento del cáncer, las clínicas tienen aceleradores lineales, entonces las paredes de esas clínicas son paredes de 1 metro de ancho para evitar que la radiación se pase. Entonces ahí sí son concretos
de alta densidad para evitar que entre mayor es la densidad del concreto, más el aislamiento de radiación. Porque lo otro es, no lo hacen con metal. Bueno, se hacen con plomo, pero salen muy caras y además el plomo es tóxico. Entonces, eh, pasa eso. La vibración interna en estos casos se complementa por medio de vibración externa. eh, Sin embargo, como son elementos muy masivos, muy grandes, hay que tomar precauciones porque las formaletas no son formaletas comunes. Y sí se genera, digamos, mucho calor de hidratación, pues, pero esto es más cuidado con otras cosas, obviamente con la vibración, pero con la formaleta principalmente. Y también se utiliza en esa aplicación, que me acuerde, esa es la aplicación que he visto yo de concretos de alta densidad. Obviamente las cuestiones nucleares, las centrales nucleares utilizan eso, pero no tenemos de eso en nuestro país. Ahora bien, siempre me gusta incluir la parte del concreto autocompactante porque eh, es un concreto que sin la influencia de energía adicional de compactación fluye y rellena completamente los espacios entre el refuerzo y la formaleta bajo influencia de su propia masa. El concreto compactado con rodillos, con autocompactante, perdón, debe ser diseñado para que no se segregue. Vamos a ver, usted puede tener un concreto fluido y puede tener un concreto autocompactante. La diferencia es que el concreto fluido puede segregar, el autocompactante no se segrega por los aditivos y el proporcionamiento que se hace. Eh, digamos que es común incluir aire en el concreto compactado. En nuestro caso, en nuestro medio no es tan común. Sí se caracterizan porque son contenidos de cemento altos para lograr esa consistencia. Eh, y para ser así muy sofis, el concreto autocompactante se caracteriza por buscar una rheología diferente. Se busca una viscosidad plástica para llegar a un punto que se llama el yield stress, de modo que el concreto se comporta como un material viscoplástico. O sea, el concreto fluye, pero, o lo que llama uno, camina, pero camina sin segregarse. Entonces, ya me dio miedo poner el video. Voy a trabajar esta cosa. No, no lo pongo. Entonces, por ejemplo, esta es una prueba para una caja para ver cómo camina el concreto autocompactante. Entonces, usted vacía el concreto aquí y él se mueve hasta allá. Eh, Control de calidad. Una buena compactación resulta de buenas especificaciones y que sean puestas en vigor. Buen diseño relativo a la geometría y el acero de refuerzo. Un buen proporcionamiento de la mezcla. Uso adecuado y mantenimiento del mismo equipo adecuado y que le den mantenimiento, por ejemplo, los vibradores. Procedimientos de campo adecuados. eh, la formaleta que les decía. eh, Áreas congestionadas donde el movimiento lateral del concreto recién colado se ve restringido. Bueno, ahí el consejo es, busque que el concreto caiga lo más cerca de su posición final. Eso es lo más importante, que no tenga que estarlo moviendo. Eh, Vamos a ver, y ahora sí ya estoy fuera de tiempo. Listo, eso era lo que quería compartirles. Le damos las gracias al ingeniero Douglas Sáenz por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Creo que tenemos una por acá. La Filmina 2. La Bueno, Filmina 2 están pidiendo, sí, don Eric Castro. vamos a buscarla aquí. Esta es me imagino que esta.
o la primera, ¿cuál de las dos? No está compartiendo, don Douglas. Ah, perdón, perdón, tiene razón. Vamos a ver. Voy, un momentito. ¿Cuál será esta? Porque esta es la compactación. No creo que sea el índice, porque no. Esta y podría ser esta. No sé, don Eric, si tal vez en el chat puede colocar la anterior, dice don Eric. La anterior, ok. Esa. No sé si tiene don Eric alguna consulta sobre esta filmina o bueno, no por acá nada. No sé si alguna persona tiene alguna otra consulta. También pueden levantar la mano y yo les activo el micrófono si quisieran hacerla con el micrófono. Don Marco Soto levantó la mano. Adelante, don Marco, puede hacer su consulta. Sí, buenas noches. ¿Hay alguna relación de la temperatura del concreto con el vibrado? No, en realidad no. Vamos a ver. Lo que sí puede ser es que si el ambiente y la temperatura del concreto no te ayudan, podrías tener poco tiempo para vibrarlo, pero como decirte que a cierta temperatura tiene que vibrar de una manera y a cierta temperatura tiene que vibrar de otra, no. Más bien sería que vibres de la manera, digámoslo así, más rápida para que la temperatura ambiente o la misma temperatura del concreto no haga que perdas trabajabilidad y que esa pérdida de trabajabilidad haga que el vibrado no sea eficaz, ¿verdad? Ok. Hay otra pregunta ahí, Carol. Vamos a ver, don David Jiménez. Fuera de visualizar las burbujas, ¿hay algún tiempo ideal de vibrado con aguja por cada inserción? Sí, de 5 a 15 segundos, que es lo que les decía en esta. Voy a ponerla otra vez. Usted tiene, primero, vamos a ver, voy a ir en orden. Vamos a ver aquí. Entonces, primero tiene que definir las inserciones, el espaciamiento de las inserciones. Y después, el método de vibrado, que a mí me parece que el más razonable es que usted mete el vibrador de aguja, en caso de vibración interna, ¿ah? Mete el vibrador de aguja, pique la capa anterior hasta 15 centímetros y que todo eso dure de 5 a 15 segundos por cada inserción. Tenemos otra, don Guillermo Hernández. He oído que el exceso de compactación es malo también porque segrega el concreto. ¿Así es? Correcto, muy acertada la observación. Eh, digamos, si usted tiene un concreto fluido y lo vibra demasiado, puede ocurrir que más bien lo segregue. Porque como decíamos en las primeras, el concreto tiende a, ¿qué dice? Entonces ve, vamos a ver en aquí está. El concreto se comporta similar a un líquido con partículas de agregado grueso en suspensión. Si usted vibra mucho, esas partículas en suspensión no van a estar tanto en suspensión,
sino que lo más pesado va a agarrar para abajo y de arriba vas a tener solo fino. Entonces prácticamente el concreto de abajo te va a quedar, digamos, con mucha piedra y podría decir uno que con buena resistencia, y el concreto de arriba va a ser solo pasta y ese sí no va a tener tanta resistencia, podría afectarte la durabilidad. Don Willy también tenía la mano levantada. Ya puede activar el micrófono, don Willy. Sí, mi consulta es la siguiente. Para un piso, por ejemplo, de una nave industrial que ha sido compactado o vibrado con estos helicópteros manuales donde la persona se sienta encima y lo vibra, digamos, por toda el área y lo va afinando. Una vez hecho eso, ya cuando empiece el curado, sería una buena práctica dejar todo lo que es el piso con palomillas de agua 24 horas por Sí, claro, aproximadamente. desde luego. No le Digamos que, afecta. perdón, No le sí, termina. afectaría. Sí, no le Perdón, afectaría en su densidad por tanta no, agua 24 horas. no, no, no. Vamos a ver. eh, digamos que voy a cambiarme de página aquí. Vamos, vos venís y le pasás este aparato, que es como el más corriente, o le pones un coil vibratorio, una regla vibratoria, o utilizas, vamos a ver, estos equipos como un laser screed. Digamos que el laser screed enrasa y vibra. La Magic esta vibra, digamos que enrasa, pero como son tan livianas, no es que va a enrasar mucho, más vibrar que otra cosa. El codal sí te enrasa y te vibra. Una vez que ya vibraste así, bueno, vibra contra la formaleta con el vibrador de aguja. Y sí, los helicópteros, sobre todo cuando usted le pone lo que llaman el pan float, el plato, él te va a aplastar el concreto y lo va a hacer efectivamente más denso. Después de que ya sale el acabado, como dicen en los colocadores, cuando ya salió el acabado, usted le pone el curador y lo humedece. ¿Por qué? Porque el curado es una función de retención de agua y temperatura. Le pones el curador, te retiene el agua, pero la temperatura solo se logra controlar humedeciendo la losa y no tiene ningún efecto en la resistencia, ni en la compactación, ni en la densidad. Ah, ok, entonces yo podría dejarle la palomilla, qué sé yo, 24 horas que no le afectarían su densidad. ¿No? Ah, ok, Lo que hace uno es que le pone algo debajo para que no raye, ¿va? Porque como gira, tiende a moverse y podría rayar el acabado. Entonces le pones algo para que no raye la losa. listo, gracias. Con gusto. Creo que esas eran las consultas que teníamos por acá, don Douglas. Queremos igual darle las gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros esta noche. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Y si alguna persona quisiera volver a ver esta conferencia o compartirla con alguien más, recordarles que queda colocada en nuestro canal de YouTube, en donde pueden ahí visualizarla. Sin más, damos por finalizada la charla. De nuevo, muchas gracias a don Douglas por su tiempo, por compartir Con todo estos gusto. conocimientos con nosotros y damos por finalizada la charla del día de hoy. Con mucho gusto y cualquier consulta a la orden. Le pueden canalizar las consultas a través de Carol. Perfecto, don Douglas, muchísimas gracias y tengan todos y todas muy buenas noches. Buenas noches.